Buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos hermanos? Aquellos que están aquí, aquellos que nos acompañan también desde sus hogares, sean muy bienvenidos. Y aquellos que nos visitan por primera vez, sepan que nos da una enorme alegría poder verles. Y quisiera luego del mensaje saludarles personalmente, aquellos que no he saludado aún. El tema sugerido por los hermanos está allí, nuestra reunión con Él. Para eso les invito a buscar en sus Biblias 2 Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Primero vamos a leer, luego oramos y comenzamos con la consideración de este capítulo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Le escribí así el apóstol Pablo a los queridos hermanos en Tesalónica, allí en el centro de Grecia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza con gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has dejado tu bendita palabra, tu libro, y quisiéramos rogarte que nos des luz para poder interpretarla rectamente, que nos hables a nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú conoces, Señor, nuestros vacíos, nuestras inquietudes, nuestras inseguridades. Es por eso, Señor, que a través de tu palabra quisiéramos obtener en esta mañana esa seguridad, esa firmeza que solamente ella puede dar a nuestros corazones. Señor, también te rogamos que en esta mañana, si hay alguien que aún no ha tomado la decisión más importante de su vida, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo como su Señor y Salvador, en esta mañana pueda considerarlo seriamente para tomar esta decisión. Señor, te alabamos y nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
En 2 Tesalonicenses capítulo 2, Pablo va a compartir un ruego, una convicción, una acción de gracias y una misión doctrinal y evangelizadora para la carta. Primera y segunda Tesalonicenses fueron escritas entre el 50 y el 51 después de Cristo, durante la estadía del apóstol en Corinto, al poco tiempo de haber dejado Tesalónica. Pablo y los hermanos sufrieron una extrema persecución desde el primer momento en que llegaron, ¿se acuerdan?, a Macedonia en su segundo viaje misionero. Esto está relatado en Hechos 17. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, le escribía Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 2 Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Se cree que estuvo allí en Tesalónica solamente 3 meses, y es notable que una nueva iglesia fue formada, a la que Pablo le transmitió por palabra, primeramente, y por carta, luego, la primera Tesalonicenses, doctrina, y dentro de ese importantísimo capítulo, los eventos futuros. Lo leímos en la Cena del Señor, primera Tesalonicenses capítulo 4. Ambas cartas fueron escritas con diferencia de pocos meses, se cree 6 meses entre una y otra, y son evidentes el tierno cuidado pastoral y la preocupación para que los hermanos permaneciesen firmes, fieles y fueran alentados en su fe. Los hermanos, como leímos, estaban siendo atribulados, privados de muchos de sus bienes, los desalojaban de sus hogares, los echaban, los maltrataban dentro de la misma sociedad allí en Tesalónica. Quizás esa sea una de las razones por las cuales vino esa confusión que vamos a relatar. Decíamos que en primer lugar Pablo les va a compartir un ruego, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ahí estamos hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El ruego de Pablo consistía en que no se dejaran mover fácilmente de lo que habían creído, lo que habían recibido de primera mano, porque Pablo lo estuvo enseñando, pero también desde la carta, de la primera carta. Algo parecido les había escrito en su momento a los Efesios. Capítulo 4, versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. También a los Efesios les pasaba algo parecido. Y a los Gálatas, Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó, hechizó? Dice la Nueva Traducción Viviente, para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El verbo mover es el mismo que se utiliza en Hechos capítulo 16, 26, cuando expresa que los cimientos de la cárcel, recordamos, donde estaban Pablo y Silas, esos cimientos se sacudían. Eran evidentes las consecuencias que causaban aquellas falsas doctrinas entre los hermanos. Era más que una confusión, era una conturbación, esto es, alteraban el ánimo, de manera que perdían la serenidad, producía intranquilidad, angustia extrema, desconcierto, dudas y desconfianza. Por eso es una demostración de madurez estar firmes y retener la doctrina que habían aprendido del apóstol. ¿Cuál había sido el problema? Falsos hermanos habían llegado con cartas en nombre de Pablo, con visiones proféticas y con falsas enseñanzas. ¿Les suena?
Todos los medios de comunicación contemporáneos eran utilizados para ese fin. La palabra, la carta y visiones proféticas. Recordemos que Pablo dictaba sus cartas. A Romanos, por ejemplo, las escribió Tercio. Ahora, ¿cómo podían saber los tesalonicenses que esta, la segunda, era una carta auténtica? Pablo las firmaba. Fíjense al final de esta carta, 2 Tesalonicenses 3, 17 y 18. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Esto nos da a entender que la caligrafía de Pablo era conocida por ellos. Seguramente habrán descartado las cartas falsas. Evidentemente a nosotros no nos llegaron. Ahora, ¿qué decían esas falsas cartas? Que el día del Señor está cerca. Aclaro, dice el día del Señor. No dice nuestra reunión con Él iba a estar cerca. Eso sabemos, lo hablamos, lo compartimos en la Cena del Señor. El regreso del Señor por los suyos es inminente. Lo que decían estos falsos maestros es que el día del Señor ya había comenzado. Ahora vamos a aclarar qué es el día del Señor. Y como consecuencia de esto, los tesalonicenses temían que este periodo ya los haya alcanzado. Pablo les tiene que recordar que no es así, porque el día del Señor no vendría sin que antes ocurrieran ciertos eventos que Pablo ya les había enseñado personalmente en su primera carta, capítulo 5, luego léala en su casa. En segundo lugar, Pablo les quiere transmitir una convicción. El día del Señor no vendrá hasta, y allí se relatan una serie de eventos que vamos a considerar ahora desde el versículo 3 al 12. ¿Qué es el día del Señor? Es el equivalente en el Antiguo Testamento al día de Jehová, anunciado por los profetas. Y día no es un día de 24 horas, sino que equivale a un periodo de tiempo, o sea, a toda una época de juicios divinos que vendrán sobre este mundo incrédulo, después que la iglesia haya sido levantada, trasladada a la presencia del Señor en las nubes. Y este acontecimiento, el arrebatamiento, se denomina el día de Cristo o el día de Jesucristo en Filipenses 1:10 y 2:16. La palabra de Dios dice que luego comenzará la gran tribulación, los juicios a Israel, a los gentiles, a los ángeles, a Satanás, a sus aliados, para acabar con el juicio a los muertos en el gran trono blanco. Aquí tenemos una representación de lo que humildemente creemos, de acuerdo a la luz que hemos recibido de la palabra de Dios. El día del Señor está ubicado entonces luego del arrebatamiento de la iglesia y hasta el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Todo ese largo periodo de tiempo es el día del Señor. Así lo entendemos. Pero Pablo les dice claramente que ese día del Señor no vendrá hasta que se manifestase la gran apostasía y el hijo de perdición. Ese día no vendría hasta que se manifestasen estas dos características. La palabra apostasía aparece muchas veces en la Biblia, lo sabemos, y tiene la connotación de rebelión, de abandonar lo que se había creído. En el Antiguo Testamento vemos muchas veces que esta triste realidad se vivía en el pueblo de Israel. Era un apartarse de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios y volcarse a todo lo opuesto. La idolatría, la inmoralidad, la injusticia social, la violencia y más tarde el juicio de Dios llegaría como consecuencia de todo esto. En el Nuevo Testamento, la palabra apostasía se refiere a situaciones particularmente enfocadas hacia los últimos tiempos.
Por ejemplo, 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, o sea, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán, ahí está la palabra, apostasía, en el original apostrefo, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La apostasía ya la estamos viviendo. No al inicuo todavía. Ya vamos a hablar enseguida de él. Pero sí la apostasía en la que estamos viviendo en Occidente. Nosotros estamos asistiendo a una era, dicen muchos, post-cristiana. Los valores, la educación, las filosofías, la cultura familiar están siendo rechazadas. Lo analizábamos hace 2 semanas cuando el hermano Osvaldo Macio nos compartía los horrores de la ideología de género y cómo está destruyendo la sociedad tal y como la conocemos. Y cuidado, porque se está introduciendo en muchas iglesias. Pero la apostasía tendrá su máxima manifestación con la aparición en el escenario mundial del anticristo, un personaje terrorífico, un líder humano, engañador, con esencia diabólica. Es llamado de muchas maneras en las Escrituras. En Daniel 7 y 8, el cuerno pequeño, que irá conquistando reinos, el dictador mundial. En Apocalipsis 13, Juan lo define como la bestia, lo cual habla de su carácter. En Daniel 12:11 leemos: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, está hablando en el templo de Jerusalén, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días, los primeros 3 años y medio de la tribulación, al final de los cuales el cruel personaje se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, ya reconstruido para entonces, haciéndose pasar por el Mesías. Esto es lo que justamente Pablo le dice a los tesalonicenses: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Le suena el pecado de Lucifer? Pablo en el versículo 6 les va a preguntar: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ella lo había enseñado con claridad, pero lo tiene que volver a repetir, como muchos de nosotros también tenemos necesidad de que se nos vuelva a repetir lo que enseña la sana doctrina. Ahora, hay algo muy interesante, pues este tiempo no vendría hasta que ocurra lo que está relatado en el versículo 6 en adelante. Vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya en ese tiempo, cuanto más ahora. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Note esto: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Allí hay una determinación judicial de Dios. Corazón que ha sido endurecido voluntariamente, Dios descarga su juicio, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos ya sabían que había algo o alguien que detenía al anticristo, ya de aparecer en esa época, pero también que lo detiene hoy. Se han dado varias posibles respuestas, pero los estudiosos de la palabra de Dios coinciden en que es el poder de una persona, Dios el Espíritu Santo,
es quien al momento lo detiene. El Espíritu que desde Pentecostés mora en la iglesia y obra a través de ella para cumplir el propósito divino de la redención de los seres humanos. Y cuando digo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia a nivel global, por supuesto. Entonces, para cumplir este propósito, Dios, por medio de su Santo Espíritu, impulsa, lleva a obreros, nos ayuda, nos asiste en nuestras debilidades, nos da palabra, nos da entendimiento, nos da capacidad, y sabemos que también obra en los incrédulos para salvación. Pero, ¿saben qué? No se presenta hasta que es quitado del medio, hasta que el Espíritu Santo es quitado del medio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que el Espíritu Santo es retirado del mundo? No. No, porque el Espíritu Santo es Dios, y dentro de los atributos divinos está la omnipresencia. Otra razón es porque durante la gran tribulación, ese periodo de 7 años, va a ser predicado y creído el Evangelio del Reino. Y obviamente a toda nación, lengua y tribu, el Espíritu Santo por medio de aquellos siervos va a estar convenciendo de pecado, de justicia, de juicio, va a estar redarguyendo. Entonces, ¿cómo se interpreta la expresión sea quitado del medio? No significa que sea removido del mundo, que dejará el mundo, sino que lo dejará de donde está ahora, en la iglesia. Así como vino en Pentecostés sobre un grupo de hermanos para formar la iglesia, en ese tiempo, cuando la iglesia sea tomada y retirada de este mundo, también lo será a él. Ahora, recordamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre hombres y mujeres selectivamente para ayudarles a cumplir una misión específica y luego era retirado. La oración del rey David en el Salmo 51:11, ¿se acuerdan? Nuestro querido hermano Hugo nos hablaba de esto el domingo pasado. No quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, actualmente en la era de la gracia, ningún creyente debería orar así, porque el Espíritu Santo nos sella cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creímos en la muerte y resurrección de Cristo. En ese momento viene a morar en nosotros para siempre. Juan 14, 16 y 17 fue la promesa del Señor. Así que la expresión sea quitado de en medio tiene el sentido no de desaparecer, sino de impedir la aparición del anticristo. Tal es el poder del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea llevada, entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuándo ocurre esto de que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida? Pues en su segunda venida en gloria. Allí la tenemos, en su segunda venida en gloria, relatada en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21. Dice: pero la bestia fue apresada, el dictador mundial, y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Entre paréntesis, ellos lo inauguraron. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, el Señor Jesucristo. Pero ahora estamos hablando de su segunda venida en gloria. Ahora bien, como todo esto no había acontecido, los tesalonicenses podían tener certeza de que el día del Señor no había comenzado todavía, como los falsos maestros, los maestros impostores, les querían hacer creer. Pero el apóstol Pablo también va a compartirles una acción de gracias. Leemos versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad, a lo cual, esto es glorioso, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio, de compartirlo mano a mano o delante de una multitud, es Dios, el Espíritu Santo, que está llamando al arrepentimiento a esa persona. Y esto es glorioso, porque lo está llamando para que una vez que se arrepiente de sus pecados y cree, pueda alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosa maravillosa. Cómo llenan de gozo y paz nuestros corazones estas palabras. Recibir esta gloriosa provisión. Cuántos privilegios gozamos, queridos hermanos. Digamos también que los incrédulos no son condenados porque no fueron escogidos para, no son condenados porque fueron escogidos para condenación. Tal cosa no está en la Biblia. Dios escoge para salvación, nunca para condenación. Y son condenados, como acabamos de leer, porque no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No se quisieron arrepentir. No reconocieron su condición de pecadores delante de Dios, de pecadores necesitados de un Salvador. Y yo no sé si en esta mañana, todos los que estamos aquí tenemos a Cristo, si hemos tomado la decisión más importante de nuestra vida, que es reconciliarnos con Dios, que es abrirle el corazón al Salvador prometido. Querido amigo, que no te pase lo que va a pasar en el futuro con estas personas, que por no creer la verdad, por cerrar el corazón a Cristo, por rebeldía y por no querer reconocer tus pecados, te estés condenando. Hoy la puerta de la salvación está abierta. Hoy es el día de salvación. Dice la palabra de Dios: si oyes hoy su voz, no cierres tu corazón, no cierres la puerta. Pero el apóstol también les va a dejar a la iglesia una misión doctrinal y evangelizadora. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que encontramos aquí una verdadera conclusión. Ahora, descubro aquí que como iglesia los hermanos debían ser celosos y cuidadosos de la sana doctrina. Lo expresa con dos palabras bien enfáticas: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Pero también Pablo oraba para que el Señor los confirme en toda palabra y obra. Y obviamente está haciendo alusión a los primeros versículos de la carta que leímos, la primera carta, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 8 y 10. Está hablando de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, recuerden, él había cruzado el mar, llegó a Macedonia, Filipos, Berea, Tesalónica, luego fue a Atenas. Entonces, en toda esa región, una vez que los tesalonicenses conocieron al Salvador, recibieron a Cristo como Señor y Salvador, no se quedaron callados, no se quedaron cómodos. Dice que la fe de ellos fue patente, fue manifestada. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Recordemos Hechos 17, lo que sentía Pablo en Atenas. Para servir al Dios vivo y verdadero, y escuchen esto,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que como iglesia podamos aprender, al igual que nuestros queridos hermanos del primer siglo en Tesalónica, a no dejarnos mover. Que podamos aprender que el día del Señor, esa venida del Señor en gloria para realizar todos sus juicios, no vendrá hasta que se manifiesten todas estas condiciones. Pero mientras tanto, queridos hermanos, en el día de la gracia, aprovechemos cada oportunidad que tenemos personalmente, como grupos, como iglesia, a manifestar el amor y la gracia de la verdad, para que muchos sean salvos. Pero también una acción de gracias. Porque si hay algo que tenemos que agradecerle al Señor, es que Él nos haya amado. Nos haya amado de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y de esa manera manifestó su amor, dice Romanos 5:8. Dios manifestó, demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también que tomemos para nosotros una misión doctrinal y evangelizadora. Estemos firmes en las Escrituras, queridos hermanos. Hablábamos con un querido hermano, Federico, en el campamento de jóvenes mayores en Belleville, acerca de una preocupación personal. ¿Por qué tantos jóvenes se sienten tan inseguros acerca de estos temas? Me decía, quizá, Miguel, sea porque nadie se sentó con ellos, con la Biblia en la mano, para poder explicarles lo que enseña la palabra de Dios. Ustedes saben, tantos medios de comunicación, tantos predicadores, tantos enseñadores, que se lleva a la confusión. Pero no se alcanza la madurez doctrinal tampoco de esa manera. Sepan los queridos hermanos que los ancianos estamos totalmente dispuestos a sentarnos con ustedes, a tomarnos unos mates o un café, mientras abrimos la palabra de Dios y juntos podemos estudiar y poder despejar todas las dudas, las inquietudes, las inseguridades que muchas veces han plantado en nuestra mente. No os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Es sugestivo eso, ¿eh? Es muy interesante. Queridos hermanos, ¿cómo no vamos a culminar nosotros también expresando con gozo inefable las certezas bíblicas por medio de las estrofas de una hermosa canción que todos conocemos? Le invito a los músicos a acercarse y terminamos juntos cantando esta canción. Sí, lo primero que dice el autor, nuestro querido hermano Edgardo, sí, Cristo pronto va a volver. No hay clavos listos para Él. Por su iglesia viene esta vez. Yo subiré, ¿usted? Y entre las nubes le veré. Te alabo, te alabo, te alabo, mi Señor. No tardes, te espero. Vuelve pronto, Salvador. Y ahora le incorporamos la segunda parte, ustedes saben. La trompeta se podrá escuchar. Los creyentes la recibirán. Arrebatados junto a Él irán para morar eternamente en su hogar. ¿Es tu certeza? Que así sea. Nos ponemos de pie y cantamos juntos esta preciosa canción. Con gozo. Te alabo, te alabo, te
trompeta. La trompeta se podrá escuchar. Los creyentes le recibirán, arrebatados junto a él irán, para morar eternamente en su hogar. Elevamos el corazón. Te alabo. Todos. Te alabo. Te alabo. Te alabo, mi Señor. No tardes, te espero. Y Señor, te damos gracias porque es a través de tu palabra infalible y eterna que podemos tener esta seguridad. Oh Señor, te alabamos. Nuestro corazón se goza. Nuestra vida, Señor, es ferviente sabiendo que vienes pronto, Señor. Y queremos decirte, ven, Señor Jesús, como iglesia. Señor, anímanos a seguir extendiendo tu glorioso evangelio de salvación, porque hay tantos que no te conocen y viven una vida perdida, Señor. Señor, ayúdanos a compartir el mismo mensaje glorioso que nos salvó, el mensaje del perdón por medio de Jesucristo. Señor, te amamos y nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Tomamos asiento. Muchas gracias. Gracias, queridos músicos.